A ver, buenas tardes. Esta tarde vamos a analizar, ¿no?, una sesión que está ligada al tema de las remuneraciones. Vamos a continuar este tema de las remuneraciones y los beneficios sociales, una protección que la ley le otorga, ¿no?, a estos elementos constitutivos del contrato de trabajo y que de alguna u otra forma nosotros ya hemos venido analizando, pero que en algunas ocasiones tal vez es muy breve la referencia a ellos. Sin embargo, vamos a tratar en este tiempo de poder realizarlo. A ver, ¿y por qué lo hacemos? En primer lugar, me quiero remitir al artículo 24 de nuestra Constitución, la Constitución Política del Perú. Y el artículo 24 de la Constitución, si pudieran observarlo en este momento, me gustaría que alguien pudiera sacar o enfocarse en el artículo 24 de la Constitución y que lea qué es lo que contiene. Este artículo 24 nos va a señalar un elemento esencial, que es la protección. La protección de la remuneración. Y esta protección de la remuneración la hace extensiva también a otro factor que hemos revisado durante las últimas sesiones, que son los beneficios laborales. ¿No? O beneficios sociales que podemos señalar. Entonces, en primer lugar, que quede claro este punto. La Constitución, y eso lo sabemos por ley, otorga una protección a la remuneración y por ende, si ustedes leen este artículo, van a observar que a la vez le otorga, ¿no?, de la misma forma, de la misma manera, ¿no?, o por consiguiente, a los beneficios laborales o beneficios sociales, si alguien quiere llamarlo de esta forma. Ok. Cuando hablamos, recuerden, cuando hablamos de beneficios sociales, hablamos que estos pueden ser de dos clases: los que se otorgan por ley y los que se otorgan de manera autónoma. Hasta ahí todo claro, hasta ahí lo tenemos bastante claro. Ok, entonces, debe existir una protección a la remuneración frente a todo, es decir, que frente a todo tipo de acción que quiera intervenir esa porción, ¿no?, que le corresponde al trabajador por la prestación de servicio. Entonces, yo les hago una consulta. Vamos a ver frente a qué tipo creen de acciones podría realizarse. Entonces, es conveniente plantear la siguiente cuestión. ¿Es posible una reducción de la remuneración? Y vamos aquí, en este momento, a analizar la pregunta que le he marcado con color rojo porque siempre nos va a llamar la atención, porque hemos aprendido y sabemos que la remuneración es un elemento constitutivo, ¿no?, del contrato de trabajo. Es un elemento sin el cual no se establece una relación laboral, ¿no?, junto a la subordinación y junto a la prestación de servicio.
Por lo tanto, también hablamos el día de ayer que tiene un carácter, ¿no?, intangible, no se puede tocar la remuneración. Dijimos que tiene un carácter alimenticio, ¿no? Entonces, si está totalmente protegido el tema de la remuneración, es posible que el empleador pueda plantear una reducción a la remuneración del trabajador. Algunos sé que estarán pensando y me estarán señalando que la respuesta es no, no lo puede hacer. Una vez que hemos firmado el contrato de trabajo, ¿no?, donde se estipula el servicio y además el pago de la remuneración por dicho servicio, pues es un documento que lo ha redactado el empleador, lo ha aceptado el trabajador. ¿Y por qué tendría que existir este cambio si se está realizando las mismas acciones, la misma prestación del servicio? Por un lado sería una respuesta y definitivamente sería una respuesta correcta. Por otro lado, también estaríamos hablando de ¿qué? De algo que la primera clase señalé debe quedar totalmente claro, ¿no? Es imposible renunciar a un derecho como el salario, pero una cosa es renunciar a él, ¿no?, y otra cosa es establecer una reducción en el mismo. Entonces, la respuesta, ¿no?, a esta pregunta la voy a dejar planteada porque, sin embargo, ¿no?, es posible una reducción de la remuneración de toda esa prestación que entra, ¿no?, al ingreso total del trabajador. Pues la respuesta puede decir en un principio que sí, de una manera totalmente sí, ¿no? ¿Existe una posibilidad de reducción salarial? Sí. ¿Por qué? Vamos a poner una respuesta sí primigenia. Sí. Porque en primer lugar, ¿no?, tenemos y que por ley se realizan unos descuentos legales, ¿no? Hemos visto unos descuentos legales que nos realizan por ley y ahora los vamos a ver. También nos realizan descuentos por alimentos, ¿no? Algunos trabajadores, ¿no?, que no han cumplido debidamente sus obligaciones con sus familias, ¿no?, a través de resoluciones judiciales, se establece la posibilidad de hacer un descuento, ¿no?, de la percepción de la remuneración que ellos tienen en las empresas o en las organizaciones o instituciones donde ellos trabajan. Por otro lado, estaríamos hablando también de la posibilidad, ¿no?, de una reducción de la remuneración, ¿no?, por retenciones judiciales distintas de los alimentos. ¿Ok? Alguien que puede tener una deuda y un acreedor que querrá cobrar, conoce dónde trabaja la persona, su deudor, y posiblemente a través de una resolución judicial quiera cobrar parte de lo adeudado. Finalmente, también el trabajador dentro de su vida laboral, ¿no?, es susceptible de formar parte del sindicato de las empresas. Y si es así, correcto. Sin embargo, para mantenerse dentro de ellas, deberá pagar unas cuotas. Y esas cuotas se van a deducir también de la remuneración que perciba el trabajador. Y así como esto, otro tipo de descuentos, ¿no?, que van a percibirse o deducirse, ¿no?, de esta totalidad, ¿no?, de percepción por la prestación del servicio que realice el trabajador. ¿Ok? Entonces, podemos decir entonces, ¿no?, que sí, mediante algunas acciones, ¿no?, que pueden traducirse podríamos decir obligaciones.
obligaciones. Perdón. Aquí. Acciones u obligaciones, ¿no? Que acabamos de ver. Esta posibilidad de reducción salarial, ¿no? Por los descuentos legales, que aquí los observamos, de alimentos. Quiero dejarlo porque si no se nos va. Judiciales, sindicales u otros. ¿No? Entonces hemos nombrado algunos de los que sí se admiten como parte de esa reducción de la percepción, ¿no? Total por la prestación de servicios del trabajador. Pero vamos a seguir ahondando realmente, más intensamente en una situación, ¿no? A través de la cual nace de la pregunta anterior. ¿Es posible una reducción de la remuneración? Dijimos sí, a través de acciones u obligaciones que hemos observado en este momento. Pero arbitrariamente, vamos a decirlo así, de alguna forma, este sería un primer planteamiento. A un segundo planteamiento, el empleador, ahora sí, el empleador puede reducir el salario. El empleador puede reducir el salario y ahí señalamos, ¿no?, que no era posible para algunos porque hay que aplicar principios, en primer lugar. Para otros no es posible porque ya se ha pactado esa relación y por lo tanto no debe existir. Sin embargo, ¿no?, lo que sí tenemos que tener claro es que existe una ley que es la número 9463 sobre reducción salarial, ¿no? Esta ley fue dada el 17 de diciembre, es del 17 de diciembre de 1941. ¿No? Una ley que señala la posibilidad de reducción salarial. Entonces, la pregunta que se formula a continuación sería, pero es una ley del año 1941, ¿es vigente a la actualidad? ¿Es posible aplicar una reducción salarial en base a una ley tan antigua? Les voy a comentar, a nivel jurisprudencial, ¿qué ha sucedido? Que sí, lamentablemente sí. Tenemos una casación del número 2914 del año 97, ¿no?, del año 1999, que lo que hace es aplicar, ¿no?, las condiciones establecidas en la ley. Y también, ¿no?, hay otra posición a través de la cual lo que señala es que la Constitución del año 1993 no deroga de manera tácita esta ley y por lo tanto no se puede aplicar. Entonces, frente a esta posición aquí hay una existencia legal, ¿no?, la 94, ley 9463, se plantea dos posturas. Una que es, ¿no?, o que señala la vigencia de la norma, acepta vigencia de norma, mientras que una segunda posición lo que señala es que con la Constitución del año 1993,
deroga tácitamente. Frente a estas posiciones, ¿no?, la jurisprudencia se ha manifestado y tenemos una casación y algunas más, ¿no? Yo he puesto, por ejemplo, esta del año 99, que es la primera que aplica en el año 99, miren, es posterior al año 1993, que aplica la ley de la ley 1464, 1463, 9463, que aplica la 1463, ¿no?, las posibilidades o los criterios de reducción salarial. Y una casación posterior, ¿no?, y quizás muy cercana en el tiempo, porque es de hace 4 años atrás, en el año 2012, acepta que esta ley es vigente. Con lo cual, mientras las posiciones A y B sobre la ley 1463, sobre la aceptación de la vigencia o derogación tácita de la misma, ¿no?, la jurisprudencia acepta su vigencia, ¿no? Entonces tenemos que la jurisprudencia ha aceptado la vigencia en los tribunales de esta norma y la acepta siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, ¿no? Debe existir, dice, un acuerdo, una aceptación, ¿no? Ustedes van a leer en esta misma lámina que señala aceptación. La aceptación no puede suponer, una reducción, ¿no?, del salario, ¿no?, inferior a la remuneración mínima vital. Entonces, no puede ser inferior a la remuneración mínima vital. ¿Puede haber reducción? Sí, pero esa reducción no puede ser inferior a la reducción mínima vital. 1. Si, por lo tanto, la reducción no opera sobre beneficios sociales previstos por ley, puedo, por lo tanto, reducir el salario, pero no lo puedo reducir por debajo del salario mínimo vital, ¿ok? Pero lo que no puedo hacer, podría exonerarme algunos beneficios sociales, pero lo que no puedo exonerar son los beneficios sociales de ley. No puedo reducir los beneficios sociales de esta naturaleza, legales. Esos son los que nos puedo reducir. Es decir, si en una empresa tengo una bonificación por transporte y a la vez el trabajador percibe el beneficio del seguro, de la asignación familiar, por ejemplo, y se está enfrentando a una posible reducción salarial que va a implicar la reducción de beneficios sociales, el empleador podría, de acuerdo a lo señalado por la jurisprudencia, ¿no?, reducir el salario y reducir o exonerarle del beneficio de la bonificación. Pero lo que no podría exonerarle es del beneficio social de la asignación familiar en la nómina. ¿Ok? Señala además, ¿no?, que la reducción puede ser pactada a través de convenio colectivo,
Si se pacta a través de un convenio colectivo, ustedes saben que se puede aplicar, ¿no?, a todo el ámbito de aplicación del convenio, se aplica ese acuerdo a través del convenio colectivo, se va a aplicar de forma individual, ¿no?, a todo el ámbito de la relación colectiva. Es decir, se le va a aplicar a los trabajadores que se encuentren dentro de los ámbitos de este convenio colectivo. Entonces, un tercer punto sería, si proviene de convenio colectivo, se aplica a la forma individual. Y el cuarto, la cuarta situación, para que se pueda realizar esta reducción debe haber un acuerdo de parte. Es decir, tendrá que existir la aceptación por parte del trabajador, un acuerdo entre el trabajador y el empleador, ¿ok?, para poder realizar este tipo de reducción. Sin ese acuerdo, si no se puede demostrar la existencia de ese acuerdo, no hay posibilidad de realizar la reducción. En algunas sentencias, además, o de forma doctrinaria además, también se añade que esta situación, ¿no?, que la jurisprudencia ha señalado, además debería contar, ¿no?, también de toda esta aceptación por parte del trabajador, determinadas condiciones para que se plantee esta situación por parte de la empresa. Por ejemplo, solo se podría plantear esta situación cuando la empresa atraviese problemas económicos, demostrables, lógicamente, para que pueda, de alguna forma, comenzar a iniciar, ¿no?, las acciones para poder lograr que no haya unos despidos masivos, que se pierdan los puestos de trabajo, ¿no?, en acuerdo con el trabajador. Entonces, por lo tanto, ¿qué puede deducirse de esta situación? Que a la pregunta, ¿el empleador puede reducir el salario o la remuneración del trabajador? La respuesta la tienen ya ustedes, ¿no? Entonces, se podría hacer, se hace, ¿no?, con determinadas obligaciones que se tienen que cumplir, y en casos excepcionales, como en esto de las posibilidades económicas de la empresa, se puede plantear esta situación bajo el acuerdo de las partes. Otra condición que se plantearía a través de la empresa es que debe hacerse de manera excepcional. Entonces, por parte de la empresa, decimos que debe atravesar a problemas económicos demostrables. No solamente es decir, tengo un problema económico, sino demostrar que existen problemas económicos. ¿Ve? ¿No? Que debe ser realizado de manera excepcional. Y eso se vincula a la posibilidad de los problemas económicos. No se van a dar a lo largo del tiempo, se dan por una situación totalmente expresa, demostrable, de manera excepcional,
¿no? Entonces, por parte del empleador, ¿no? Y de manera excepcional. Vamos a ver. Hasta ahí creo que nos queda claro, ¿no? Un poco la respuesta al tema de la reducción de la remuneración, ¿no? Si hay alguna pregunta, me gustaría que puedan revisar por lo menos la ley 9463, no es extensa, es muy corta, si la pueden buscar por favor, la fecha es del 17 de diciembre de 1941 y tener claro, ¿no? En situaciones bastante específicas, bastante límites, que puede realizarse o que está vigente esta norma a nivel jurisprudencial, a nivel de tribunales, y que a través de la jurisprudencia se ha llegado a algunas, ¿no? Condiciones, se puede decir preestablecidas, para la realización de esta reducción salarial, ¿no? Estas condiciones serían presentadas por el empleador, ¿no? Cuando presenta, en primer lugar, problemas económicos, ¿no? Graves que atenten contra la continuidad de la relación laboral, ¿no? De manera excepcional que se pueda producir esta situación, lógicamente acá tendrá que existir el acuerdo de las partes, que es una característica fundamental, acuerdo de partes, ¿no? Ambas partes tienen que aceptar la posibilidad de la reducción, una propuesta y una aceptación. Y por lo tanto, y finalmente, pues que esto se demuestre, ¿no? Problemas económicos, bueno, aquí ya les he puesto demostrables, ¿no? Y un acuerdo de partes. Creo que esto sería lo más relevante sobre este tema relacionado con el artículo 24 de la Constitución sobre la protección. A ver. Bueno, pero señalamos con anterioridad, ¿no? Que frente a esa protección existían, ¿no? Yéndonos ya a los ejemplos totalmente típicos de lo que en una nómina podemos ver como descuentos, ¿no? La posibilidad de la reducción salarial en cuanto a los descuentos legales. ¿Cuáles serán esos descuentos legales? Y esos descuentos de origen legal los tenemos aquí. En primer lugar, ¿no? Los descuentos por parte de aportes a la ONP o a la AFP. Y ayer lo estuvimos viendo en la clase. En cuanto a la ONP, teníamos un descuento del 13%. En el tema de la AFP, ¿no? Dijimos que había un descuento de alguna FP determinada, un 10%, un 1,33 y un 1,55, me parece que cobran en seguros, en fin, dependiendo, ¿no? Esto depende de la AFP, ¿no? Los valores que ellos presenten, pero que varían entre un 10 a un 12% aproximadamente, ¿no? Son promedios que varían y dependen de la AFP. El impuesto a la renta, y hablamos del IRPF o IR, impuesto a la renta, y hablamos que era ¿de qué? De la totalidad de ingresos, ¿no? Del total de ingresos, sobre el total de ingresos, y que va aproximadamente de un 8, 10, 15% hasta 30 aproximadamente por ciento, dependiendo lógicamente de esto, la totalidad del ingreso. Y finalmente, ¿no? Los aportes de e-salud o la EPS. Cuando hablamos de e-salud,
hablamos de un aporte aproximado al 9% y si tenemos una EPS estamos hablando de aproximadamente 2,75, 3%, ¿no? Y esto se quedaría en 6,25 aproximadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el descuento del 9% completo es si el trabajador única y exclusivamente está afiliado a Salud. Pero en algunas organizaciones vemos que además el trabajador cuenta con una afiliación, ¿no? Como beneficio por parte del empleador de la EPS. Y si es así, de este 9% que se retiene, ¿no? Solamente le correspondería aportar un 6,25 y aproximadamente un 2,25 por EPS. Entonces, esos son los descuentos legales que podemos tener en una nómina y que la observamos de manera mucho más genérica. Pero aquí viene ahora, ¿no? Aquí vamos a tener ahora otro punto que es uno de los más observables en cuanto a el tema de descuentos, ¿no? Porque señalábamos la clase anterior que salvo que el trabajador permita que sea la esposa o los hijos que pueda cobrar la remuneración, ¿no? De otra manera es intocable la remuneración del trabajador. Entonces, a ver, primero voy a poner acá descuentos legales para ir recordando lo que tenemos. Ahora nos vendría descuentos por alimentos. A ver, para analizar este descuento por alimentos, ¿no? Tenemos que revisar un momento el artículo 648 del Código Procesal Civil. Les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan ubicar ese artículo, ¿no? Revisen el artículo del 648 del Código Procesal Civil, que señala lo siguiente: cuando se trata de garantizar obligaciones alimentarias, señala, ¿no? El embargo procede hasta el 60% del total de los ingresos con la sola deducción de los impuestos establecido por ley. ¿Cómo hacemos o cómo lo interpretamos o cómo esto tenemos que interpretarlo para poder, ¿no? Reducir el salario, realizar un descuento en nómina del trabajador? Entonces, en primer lugar tenemos que recordar los conceptos que hemos visto la clase anterior. Cuando hablamos de descuentos por alimentos, ya saben, el empleado, el trabajador, dentro de su esfera familiar no ha cumplido con esta obligación de transmitirle a sus hijos los alimentos. Ha mediado una demanda judicial a través de la cual un juez de familia ha señalado, ¿no? A través de una resolución que se va a aplicar un descuento por alimentos, y esa resolución que traiga la esposa o el abogado de la esposa de nuestro trabajador va a tener que comenzar el Departamento de Recursos Humanos a aplicarlo. ¿Cómo lo va a aplicar? En primer lugar, a raíz de este artículo 648 va a señalar y dice: garantizar obligaciones alimentarias, perfecto, el embargo procede hasta el 60% del total, y señala acá ingresos con la sola deducción de los impuestos establecidos por ley. Entonces, en descuento por alimentos, vamos a recordar nuestra nómina, ¿no? Esto voy a hacerlo mucho más simple para que podamos simplemente entenderlo, ¿no?
Ya saben que en la parte superior van a ir todos los datos relacionados, ¿no?, del trabajador y los datos de la empresa, ¿no? Todos los datos del trabajador relacionados con la empresa. Ya dijimos que sin ellos la formalidad no sería correcta. Vamos a irnos al lado de los ingresos y por el otro lado, ¿no?, las deducciones o descuentos, mejor para que. Y dijimos que en los ingresos teníamos una cápita que se llamaba el primerito, que es el salario base, o el básico, o la remuneración básica, ¿no? Y debajo de ese salario base, ¿no?, venía las remuneraciones o los salarios complementarios. ¿No? Y dentro de esas remuneraciones, ¿no?, complementarias, ¿no?, aquí vamos a tener cuidado porque acá vamos a tener, dijimos, ¿no?, o vamos a tener conceptos no remunerativos, también condiciones de trabajo, y cuando me refiero a conceptos no remunerativos, por ejemplo, puedo estar hablando en este momento de una bonificación. Podría estar hablando tranquilamente de una bonificación. Y si hablo de una condición de trabajo, posiblemente podría estar hablando, otro concepto remunerativo, podría estar hablando de utilidades, ¿no?, las remuneraciones complementarias, de utilidades, de bonificaciones, pero también podría estar hablando, dije, de condiciones de trabajo. Y en el caso de las condiciones de trabajo, ayer estuvimos viendo, son aquellas que el trabajador percibe para poder prestar el servicio, ¿no? Por lo tanto, no son para el incremento de su patrimonio, sino para poder desarrollar ese trabajo que él tiene que realizar, ¿no?, para el cumplimiento de la obligación de la empresa. Ejemplo, vamos a ponerle gasolina. Este es un trabajador que tiene un auto, ¿no?, y que le ponen vales de gasolina por una cantidad de 500 soles. Unas utilidades por 1000 soles. Un concepto no remunerativo, una bonificación de 800 soles, ¿no? Y un salario básico de 1000 soles. Aproximadamente, aprox en todo esto. Entonces, ¿qué nos dice respecto a esta? Aquí voy a sacar el total de ingresos. ¿Cuál será el total de ingresos? Tengo 1.800, 2.800, 13, va 1, 2, 3, 3.300. Total de ingresos, 3.300. No. Total de lo que ha ingresado el trabajador. Luego, vamos a tener descuentos. Aquí vamos a imaginarnos que este señor solamente cotiza a la ONP y además, ¿no?,
La renta quinta, el IR. ¿No? Estos van a ser sus descuentos de ley. ¿Qué son? Descuentos, dijimos, de carácter legal. Y acá el 13%, y acá le corresponderá, vamos a ponerle un 8%, un 10%. Ok. Pero esto es lo que nos gana nuestro trabajador y nos ha llegado la resolución que tiene el embargo procede hasta el 60% del total de ingresos. Y ahora decimos, ¿qué hacemos? Pues en primer lugar tenemos que descartar cuáles son los conceptos remunerativos y cuáles son los conceptos no remunerativos. ¿Por qué? Porque los conceptos no remunerativos del trabajador, es decir, aquellos de los que no percibe, ¿no?, tendríamos que analizar. Entonces alguien diría, no, los conceptos no remunerativos no deberían ser aplicables y solamente algunas empresas dicen, se le aplican los conceptos remunerativos. Entonces, cuando el concepto se aplica al tema de alimentos, se aplica a la totalidad de lo que ingresa el trabajador. Pero la excepción a esta totalidad, que el mismo artículo del Código Procesal Civil señala, no, total de ingresos, solamente tendríamos que exonerar los conceptos denominados condiciones de trabajo. Es decir, estos de aquí. Las condiciones de trabajo no van a formar parte del ingreso patrimonial del trabajador. Por lo tanto, deben ser exonerados en este caso y este trabajador, por lo tanto, el ingreso que presentaría ya no sería de 3.300, sino sería de 2.800. Y explico nuevamente por qué no ingresa con la condición de trabajo, porque es un aspecto patrimonial que presenta la empresa para que el trabajador pueda desarrollar y cumplir con los objetivos de la empresa. Es decir, es un dinero de la empresa que se lo coloca al trabajador en la nómina, pero que no forma parte de su incremento patrimonial. Es un elemento, es una herramienta que le va a servir al trabajador para poder desarrollar su función. Por lo tanto, todas aquellas condiciones, elementos dentro de la nómina que se configuren como condiciones de trabajo, para el caso de los descuentos por alimentos, no van a formar parte del patrimonio y por lo tanto no pueden ser embargables. Por lo tanto, en este caso concreto, el 60% del embargo que se podría proceder sería sobre la cantidad de los 2.800 soles. ¿No? Pero, perdón, los 2.800 soles luego de realizar los descuentos de ley. ¿Ok? Si los descuentos de ley nos dan un total de 200, tendríamos que este señor, vamos a imaginarnos un aproximado de 2.600, operaría por 60 sobre 100. Si es que es un 60% el embargo, ¿no? El porcentaje total del embargo, sobre esta cantidad, exonerando aquellas condiciones de trabajo. ¿Ok? Porque repito, no se trata de que el ingreso del trabajador, ¿no?, en esta fórmula pequeña, observan conceptos remunerativos más conceptos no remunerativos. Perfecto. Todos ellos son los ingresos del trabajador, pero dentro de los conceptos no remunerativos existen los que son de libre disposición del trabajador y algunos que se denominan condiciones de trabajo.
Se extrae esta porción de condiciones de trabajo y todo lo que sume como ingresos menos los descuentos de ley van a formar parte del ingreso bruto que puede formar parte, ¿no?, del embargo que se establezca en la resolución judicial que envíe un juez. ¿Qué sucede, no? ¿Qué sucede si el trabajador presenta, ¿no?, un tipo de descuento que es distinto de los alimentos? O sea, ya vemos que hay descuentos legales, ya vemos que existen descuentos por alimentos, pero también se va a presentar la opción de retenerle en la nómina descuentos distintos de alimentos. Entonces, para este tipo de descuentos distintos de alimentos, tenemos que tener en primer lugar que las remuneraciones menores de 5 unidades de referencia procesal y depositadas en el banco no son embargables por terceros. Esto nos señala la norma. Entonces dice, repito, remuneraciones menores a 5 unidades de referencia procesal y depositadas en el banco no son embargables por terceros. Primero tenemos que saber entonces la unidad de referencia procesal. La unidad de referencia procesal es distinta de la UIT, no son iguales, ¿ok? La unidad de referencia procesal de bienes, sí, de la UIT, son diferentes, son conceptos totalmente distintos, y de esta viene la URP. ¿Por qué? Porque la URP, ¿no?, es un 10%, ¿no?, equivale al 10% de la UIT, ¿ok? En el 2016, les he colocado ahí la diapositiva, para el 2016 tenemos un valor de 395 soles de unidad de referencia procesal. Por lo tanto, si tenemos que multiplicar 395 por 5, ¿no?, los salarios, 5 por 5, 25, a ver, ¿me ayudan? 5 por 5, 25, van 2, 5 por 9, 45, 47, van 4, 3, 15, 1975 soles, ¿no? Sí. Entonces, salarios menores a 1975 soles. Primera condición. Segunda condición, depositados en el banco, señores, no se embargan. Ojo, no se embargan. Entonces, es una forma de proteger los salarios más bajos de los trabajadores, ¿no? Entonces, si hay un tercero que viene con una resolución, un banco, una financiera, un prestamista, que desee embargar la nómina del trabajador, si tu trabajador para este 2016 ya sabemos que cuenta con una unidad de referencia procesal y su salario es menor a 1975 que hemos sacado la cuenta, ese depósito se realiza en el banco, ese salario no se embarga. Si la ganancia es superior, por lo tanto procederemos a realizar hasta donde nos sea posible.
tipo de descuento, la famosa cuota sindical. La famosa cuota sindical es un descuento, lógicamente, que se establece por ley, ¿no? La ley de relaciones colectivas del trabajo nos señala que los trabajadores que están sujetos a estas relaciones colectivas deben, lógicamente, pagar las cuotas sindicales, y la retención de estas cuotas sindicales las realizan a través de la nómina, ¿no? El empleador es el que retiene estos descuentos, ¿no? Y se realizan por ley. Finalmente, ¿no? El trabajador puede autorizar descuento de cualquier causa, y si lo autoriza debidamente por la adquisición de un bien de la empresa, o porque hay un descuento por un préstamo de la empresa, en esos casos tengan siempre la autorización firmada del trabajador, pueden aplicarse esos descuentos, ¿no? De ley en la nómina del trabajador. Entonces, en esos casos, ¿no? Deberá contar en primer lugar con, entonces, tercero, la cuota sindical. Vamos a ver un momentito, la cuota sindical, quien retiene es el empleador, ¿no? En la nómina. Y esto lo hace por ley, ¿no? Está reconocido en la ley 25593. Y finalmente, para otro tipo de descuento, lo importante es que la autorización del trabajador. Esto es muy importante, deben tenerlo los que trabajan en recursos humanos, tener esta autorización del trabajador para realizar el descuento sobre préstamos, ¿no? Préstamos solicitados a la empresa, ¿no? Adelantos, préstamos, ¿no? Adquisición de bienes por adelantos. Bueno, adelantos ya no serían adquisición de bienes. Trabajadores que de pronto quieren comprar un bien de la empresa, no hay un remate, un auto, en fin, pueden pagarlo a través de cuotas dentro del pago de la nómina, y ellos autorizan a que se le descuente a través de la misma. Entonces, eso en cuanto a lo que son los descuentos que se pueden aceptar, que se pueden legalmente validar de la nómina del trabajador. Entonces, por eso insisto en tener mucho cuidado con los conceptos que vamos a manejar, ¿no? Para este tipo de descuentos. Vamos a revisar ahora otro tema sobre esta protección también de la remuneración, que está vinculado ya a otro aspecto. Este tema de la remuneración y la nómina es muy importante conocerlo, porque muchas veces es uno de los elementos que más conflictos a nivel jurisdiccional puede presentar por parte del trabajador, ¿no? Si es que no se realiza adecuadamente un descuento mal aplicado por tercero, por parte del área de recursos humanos en la nómina del trabajador, podría pues causar algún tipo de incomodidad o proceso, apertura de procesos ante la empresa, ¿no? Vamos a revisar también, por tanto, el privilegio salarial, ¿no? En los aspectos concursales. Entonces, tenemos en este momento, estaríamos hablando de la ley 28709, que es la Ley General del Sistema Concursal, ¿no? Ley General
del sistema concursal. ¿No? Esta Ley General del Sistema Concursal va a tener una participación respecto a la protección del salario del trabajador. ¿De qué manera se aplica esta protección? En caso de que una empresa de carácter privado, ¿no?, presente algunas dificultades económicas, ¿no?, y lógicamente, a consecuencia de esas dificultades económicas, pues lógicamente las empresas tendrán un gran número, pues, de acreedores que le van a cobrar, pero que a la vez presenta, ¿no?, problemas económicos que han venido surgiendo dentro de la empresa y que posiblemente ha devenido en una situación de impagos o retrasos en los pagos del salario de los trabajadores. Esta situación que muchas veces sin querer se presenta en la organización, en nuestro país está protegido la posibilidad de la recuperación del salario, ¿no?, para el trabajador cuando se presentan estos aspectos concursales a través de la ley 28709, que es la ley concursal, y que la aplicación de esta ley implica dos situaciones muy claras, que aunque no figuran aquí, pero que sí las voy a poner. Solamente uno se aplica para el sector privado. No podemos, por lo tanto, no entidades públicas. No para trabajadores de entidades públicas. Ojo, ¿ya? Entonces, solamente esta Ley General del Sistema Concursal se aplica para el sector privado, y el otro aporte que nos da, vamos a decirle y llamarle de aportes, ¿no? Vamos a ponerle este acápite aportes, es que establece un orden jerárquico. Un orden jerárquico. Y ahora lo vamos a ver a través jerárquico, ¿no?, para la aplicación del pago a través de ese cuadrito pequeño que les presento, ¿no? Orden jerárquico de pago, ¿no?, de pago al deudor. ¿Ya? Entonces, primer lugar, ¿quiénes, no? ¿Qué es lo que quiénes van a cobrarle a esta empresa que ha entrado en concurso, ¿no? Son los salarios o las remuneraciones adeudadas, o sea, las que se deben. Entonces, en primer lugar tenemos esto que se aplica y establece remuneración. Entonces, seguimos observando la influencia del artículo 24 de la Constitución. Remuneraciones adeudadas. Y por lo tanto, si tenemos el carácter de protección legal de la remuneración, de acuerdo al artículo 24 de la Constitución, que por consiguiente también tenemos protegido los beneficios sociales. Entonces, señores, no solamente en el aspecto concursal, cuando se reclama, solamente se reclama el salario del trabajador, porque lo clásico es decir, bueno, lo que se tiene que pagar, bueno, son los salarios o las remuneraciones pendientes de pago. Solamente las remuneraciones, no.
además de la remuneración, el pago de los beneficios sociales. Es decir, se le dejó de pagar utilidades o se le dejó de pagar, ¿no?, el seguro de vida ley, o se le dejó de pagar, ¿no?, la asignación familiar. Sobre todo es beneficio social de carácter legal, ojo, legal, los legales, ¿ya? Las gratificaciones, ¿no?, de julio y diciembre, se le pagó en el año solamente el salario, pero se le adeudaron las gratificaciones, como la empresa entró en crisis, bueno, perfecto. Primer orden de pago cuando la empresa está en estado concursal, se rematan los bienes, hay que cobrar remuneraciones adeudadas, beneficios sociales. Por consiguiente, y además los aportes ¿a qué? A la seguridad social, ¿no?, a los regímenes de la ONP, por ejemplo, o a la AFP, de ser el caso que el trabajador estuviese en este régimen, ¿no? Son los primeros pagos que se encuentran en el primer orden de prelación. De pronto es que a un grupo de trabajadores, en la práctica, a un grupo de trabajadores se le vino haciendo un retraso de pagos, a otros lo que se prefirió fue evitar el pago de las gratificaciones. Pues por lo tanto, en este orden vamos a ver que todos esos pagos, todos son de primer orden. Segundo, aportes impagos de la seguridad social, incluyendo moras, intereses, ¿no?, recargos, son los que se tienen que pagar. Y además, en este caso, los créditos alimentarios pasan a formar parte del segundo orden prelatorio en esta jerarquía. Si acá el trabajador tendría algún tema de un crédito por alimentación, será el segundo orden en pago. ¿Ok? Primero se le pagará su remuneración, segundo, impago de seguro. Tercero, se pagan las garantías, todo tipo de garantías. Cuarto, los créditos tributarios. Y finalmente, demás créditos. Entonces, de esta manera, ¿no?, lo que ha hecho el legislador, en base a no solamente nuestra legislación nacional, sino a tratados internacionales de la OIT, de darle al trabajador, lógicamente, la protección, ¿no?, de acuerdo a la Constitución, ¿no? Vemos sobre todo que se sigue reflejando estos aspectos como un derecho natural, un derecho humano de las personas, de cobrar esa prestación económica por la labor realizada. Ahora bien, vamos, una vez que se ha establecido, ¿no?, hemos tenido, ¿no?, y acá lo hemos acordado bien, una ley general, voy a apuntarlo por acá para poder usar la pizarra, ley general del sistema concursal, ¿no? Entonces, ¿qué hemos establecido primero? En primer lugar, hemos establecido a través de la protección, ¿no? Lo que hemos establecido en nuestro primer recuadro es la protección. Sobre todo, dijimos, de la remuneración y los beneficios sociales a través de un orden prelatorio, ¿no?
Y para ello es ver la ley general del sistema concursal. ¿Ok? Perfecto. Este es nuestro primer paso. Una vez que nosotros hemos tenido este primer paso, vamos a pasar a una segunda situación, que es el carácter de persecución. De acuerdo al decreto legislativo 856, ¿no?, tenemos que resolver, ¿no?, o nos señala, en primer lugar, que el empleador ha sido declarado insolvente y ha procedido a la disolución y liquidación de la empresa o declaración judicial de quiebra, ¿no? En este caso, ¿no?, ya tenemos con claridad, por un lado, una acción propia de la empresa de declarar, lógicamente, si no puede con las deudas, la insolvencia, disolución, liquidación, o por otro lado, el juez, ¿no?, al observar la situación empresarial, declarará la quiebra de la empresa. En cualquiera de las dos situaciones, pues entonces ya comenzamos a ver ese carácter de persecución, bueno, de realizar las gestiones apropiadas para la protección de la remuneración y beneficios del trabajador. En segundo lugar, dice, en caso de extinción de la relación o incumplimiento de la obligación con los trabajadores por simulación o fraude de ley. Otra situación a través de la cual la ley nos señala que debemos empezar un carácter de persecución es que el empleador, ¿no?, en un proceso judicial, ¿qué hace? Extingue la relación o de alguna manera a través de una situación fraudulenta extingue la relación. Y dice, el empleador disminuye la producción para originar el cierre o transfiere activos a terceros. Ok. Por ejemplo, se presenta una situación de fraude, un trabajador se le tiene que pagar los beneficios, hay un proceso, pero lo que este señor hace es comienza a pasar los bienes a otras personas y se presenta como insolvente, ¿no? Pero los bienes durante algún tiempo o un periodo de tiempo se han ido yendo a terceros, han ido a parar a otras empresas amigas o subsidiarias de la principal. Dice, cuando un proceso judicial no ponga a disposición del juzgado un bien o bienes suficientes para responder por los créditos laborales adeudados en materia de la demanda. Se inicia un proceso judicial, ¿no?, y hay que pagar, por ejemplo, la indemnización de un trabajador. La empresa no está en buenas condiciones, pero vemos pues que la empresa ha tenido bienes muebles, autos, camiones, medios de transporte. Hemos visto que la empresa tiene sedes, tiene bienes inmuebles. Sin embargo, ¿no?, ninguna de las documentación es presentada ante el proceso, ante el Poder Jurisdiccional. En este caso nos crea una sospecha de que se están cometiendo o se va a cometer un posible fraude. Por lo tanto, en estas tres situaciones, nos señala la norma, es posible pensar, ¿no?, o es posible iniciar un carácter persecutorio, ¿no?, realizar, lógicamente, acá presentar medidas cautelares para evitar los fraudes. Entonces, nuestro segundo es tomar medidas de persecución frente a ¿no?, frente a posibles fraudes, ¿no? Entonces, uno, que es la declaración de insolvencia, que es lo más lógico, de insolvencia. Dos, es disminución de la producción.
de la producción, es otro indicio. Y finalmente, no poner a disposición del juez bienes para su evaluación, vamos a decirlo, ¿no? Si se presentan estas tres situaciones, que pueden ser encadenadas o distintas, pues tenemos que comenzar a pensar, ¿no?, en la posibilidad de la toma de medidas frente a esta situación, porque lo queremos que es validar el tema de la protección. Sin embargo, no siempre o no solo se inicia ese proceso o esta protección del tema salarial o de la nómina de manera individual, ¿no? Hay dos situaciones concretas a través de las cuales las personas o las empresas tienen responsabilidad. Esas dos situaciones son las siguientes, ¿no? Estamos viendo las normas de tercerización e intermediación laboral y los grupos de empresas. Entonces, la responsabilidad, tenemos que designar la responsabilidad, observarla, y vemos que la responsabilidad sí puede ser individual, lógicamente, ¿ya? Pero en laboral solidaria vamos a revisar el concepto de responsabilidad solidaria. Y este concepto de responsabilidad solidaria me dice que me va a operar en dos situaciones fundamentales. Una, las normas de tercerización o intermediación, y otro punto fundamental es lo que se denomina grupo de empresas. Cuando hablo de intermediación o tercerización, ¿recuerdan ustedes? A ver, estamos frente a contrataciones de trabajadores a través de un tercero. Es decir, una empresa principal realiza un contrato de carácter civil con una empresa, ¿ya?, o un service, ¿no? Hace una contratación de carácter civil. La empresa principal, vamos a poner que esta es una empresa de servicios de limpieza. Y esta se llama, vamos a ponerle IBM, por ejemplo. IBM contrata con un service para que puedan realizarle la limpieza, ¿no?, a las instalaciones. Este señor, ¿dónde va a efectuar el trabajo? ¿Dónde va a ser su lugar de trabajo? Va a ser en IBM, va a limpiar los edificios de esta. ¿Ok? ¿De quién va a recibir la supervisión? ¿Quién va a fiscalizar el trabajo? Va a ser la empresa de servicio. El trabajador, aquí está, él cumple con él va a trabajar todos los días a esta empresa, pero no es contratado directamente por esta empresa principal, sino es contratado por esta empresa que se encuentra aquí, ¿ok? En esta situación, ¿no?, si bien el contrato laboral lo hace esta empresa,
La supervisión lo hace esta empresa, la fiscalización la hace esta empresa, ¿no? Nosotros diríamos, pero no tiene absolutamente nada que ver. Ojo, la ley le condiciona a esta empresa de servicio que cumpla con todas las obligaciones con este señor, que señala, si esta empresa incumple, ¿no? Incumple con el pago, por ejemplo, de este señor, en primer lugar estaría incumpliendo una relación, una de las partes de la relación con la empresa principal. Por lo tanto, ambas son responsables, ¿no? Son responsables, ¿no? Frente al trabajador. Por eso hablamos ahí de unos responsables solidarios. ¿Ok? Responsables solidarios frente a la falta. Este señor puede decir, bueno, sí, le reclamo a este, ¿ok? Te reclamo porque yo estoy trabajando para la empresa donde tú me has pedido que vaya a efectuar mis servicios, pero no cumples con pagarme mi gratificación, me debes la gratificación. Sin embargo, yo sé que esta empresa de aquí sí te está pagando a ti tu contrato completo, ¿no? Y por lo tanto, tanto IBM como Service son responsables del pago frente a este trabajador. De la misma manera, tanto en la tercerización como en la intermediación. La ley señala que las empresas no tercerizadoras deben cumplir con algunos requisitos indispensables para poder continuar con esta relación civil. De no ser posible el cumplimiento de estas normas, ambas empresas son responsables solidarias, ¿no?, de la situación que viva el trabajador. Por lo tanto, y con mayor razón, tendríamos que ponerle, ¿no?, las empresas principales, ¿no?, ser responsables de que las empresas que prestan el servicio cumplan con las obligaciones correspondientes, porque si no, van a tener responsabilidad frente a esos trabajadores que ellos no quisieron contratar directamente. ¿Ok? Otro punto que también surge bajo este concepto de solidaridad de manera responsabilidad solidaria, es el llamado grupo o conglomerado de empresas, ¿no?, que es un concepto nuevo que podríamos estar observándolo en nuestra realidad, ¿no?, y que muchas empresas están tomando esta forma de organización, ¿no?, que es cómoda para el mejoramiento de la gestión de la organización. Sin embargo, tenemos que ver y observar que también de esta forma ellas presentan responsabilidad. Entonces, necesitaría conocer en primer lugar qué cosas son los famosos grupos de empresas, ¿no? O por lo menos ver en esta situación. Voy a borrar un ratito mi grafiquito para que podamos revisar con claridad este tema de grupo de empresas. Cuando hablamos de grupo de empresas, ¿no?, hablamos sobre todo cuando existe una participación de un funcionario en dos empresas, de un mismo funcionario en dos empresas. Por ejemplo, el contador de la empresa A también es el gerente general o gerente de fiscalización de la empresa B, ¿no? Ambas empresas, ¿no?, presentan el mismo domicilio y en anuncios periodísticos que presentan ambas empresas comparten el mismo grupo. Vamos a ver, ¿no? Entonces, en este caso del grupo de empresas, aquí está, tienen el mismo funcionario,
tienen el mismo domicilio social, ¿no? La empresa A y la empresa B, ¿no? Hay empresas afines, allegadas, pero sabemos pues que tantos miembros que componen la organización de una también generalmente uno o dos forman parte de la otra empresa, ¿no? El mismo domicilio legal, que la empresa A está domiciliada en la avenida Aramburú 232 y la empresa B también está en la avenida Aramburú 232. ¿Ok? Casual, ¿no? Tiene como gerente la empresa A Rodrigo González, ¿no? Y acá lo tiene en la empresa B, el Rodrigo González es el subgerente. Casual, ¿no? Y pues finalmente tenemos que que los anuncios periódicos se presentan ambas empresas como parte de un mismo grupo, ¿no? Tanto A y B son miembros del grupo latino. Ya está. Ambos son miembros del grupo latino. Con esa situación, si se cumplen estas características, ¿no? Pues podemos señalar que nos encontramos ante la posibilidad, ¿no? De un grupo de empresas, ¿no? Mismos dueños o puestos similares, mismo domicilio. Ellos se presentan, bueno, el grupo Gloria, ¿no? Ustedes han visto, o Interbank, es uno de los conceptos, ¿no? Es la conformación de un grupo de empresas, ¿no? Un conglomerado de empresas. Vamos a ver. ¿Cuándo nosotros podemos decir? Porque una cosa es, ¿qué son? Pero ¿cuándo tienen responsabilidad? ¿No? Y entonces, ¿qué existe? Una confusión patrimonial. ¿Por qué? Porque realmente no tenemos claro de dónde procede. Tenemos una empresa que produce una cantidad económica y que a la vez de aquí obtenemos parte de las ganancias económicas, se trasladan también para impulsar a la empresa B. La empresa A está mejor económicamente, sacamos de aquí y lo lanzamos a la empresa B para que la ayude porque recién se está iniciando y se traslada parte del capital. Entonces ahí tenemos un tema de confusión de patrimonios porque sacamos de aquí para darle allí, en fin. Funcionamiento integrado, ¿no? Tenemos pues la figura del corporativo, ¿no? Nosotros somos el corporativo, esta es la empresa A y luego esta es la empresa B. Acá tenemos la presidencia, toda la junta, los directivos, ¿no? A través de este conglomerado. Y por este lado tenemos a la empresa A y ellos son pues, ¿no? los mismos, una sola contabilidad para las dos empresas, una sola área de recursos humanos para estas dos empresas, teniendo así una aproximación de integración, ¿no? De empresa. Prestación de trabajo distinta o común o simultánea o sucesiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un trabajador que presta servicios en la empresa A, ¿no? De 8 a 1 y de 2 a 5 está en la empresa B, ¿no? O lunes, miércoles y viernes está en A y martes y jueves está en la empresa B, realizando el mismo horario laboral de 8 a 5, ¿no? Pero tiene el mismo puesto de trabajo. Por ejemplo, es el contador o el asistente contable. Como tenemos bueno, está 3 días en una empresa, 2 días en la otra, ¿no? Apariencia externa de unidad empresarial y de dirección. De pronto no hay tanta diferenciación, ¿no? Sino como C es diferente, lo estamos tratando, ¿no? Y le damos una apariencia de una unidad, ¿no? Pero en realidad de pronto se dedica a un rubro y el otro también
parecido, pero en el fondo decimos, bueno, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, en estas situaciones ya estamos viendo aspectos a través de los cuales tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando empieza este tipo de realizar, por ejemplo, el trabajador, trabajo en un lado y trabajo en otro, no significa que trabaje part-time, ¿no? Part-time en la empresa A y el otro part-time lo trabaja en la empresa B. No es así, él está en este conglomerando realizando pues las mismas 8 horas en el total del grupo de empresas, prestando sus servicios, y por lo tanto se le tiene que reconocer, ¿no?, de manera responsable en ambas empresas. Van a tener que responder sobre esta persona. Y ahora lo vamos a ver cómo, ¿no? ¿Qué efectos? Pues en tanto se produce a raíz de esta situación. Solidaridad se establece de acuerdo al principio de primacía de la realidad. Ojo, no necesito realizar o tener documentación de lo que está sucediendo. Simplemente con una observación, con lo que surja de la realidad. Vemos que trabaja lunes, miércoles y viernes como asistente en la empresa A de contabilidad, martes y jueves está en la empresa B, que es más pequeñita, pero está haciendo el mismo trabajo en la empresa B, está continuando con el horario de trabajo. ¿Qué va a pasar? Las utilidades se van a determinar en función de las utilidades del grupo. Ojo, este señor que trabaja en la empresa A y trabaja en la empresa B va a recibir utilidades. Pero no, es que lo que pasa es que, oye, tu contrato está en la A y solamente a partir de ahí las utilidades que saque la A. De la B no, porque no, esa no cuenta. No, él va a sacar de ambas, de la sumatoria de ambas, él va a tener las utilidades. Es que él trabaja para el conglomerado, ya no trabaja para una, sino para ambas. La indemnización por despido se calcula en función a los periodos sumados por los miembros del grupo. Es decir, todo el tiempo que trabajó en la empresa A, más todo el tiempo que trabajó en la empresa B. La función, la unión, por eso les decía, ya este trabajador pasó a otro nivel, ¿no? Este tiene un carácter totalmente distinto. Cuidado con este tipo de trabajadores, ¿no? La CTS debe contarse en los periodos trabajados en las distintas empresas del grupo. Nada de que, es que solamente trabajaste en la empresa A de tal fecha a tal fecha y bueno, se acabó el contrato y eso periodo no se cuenta y luego trabajaste en la B. O lo que trabajaste en la B a mí no me cuenta, que te lo pague la B, que te lo va a pagar si este señor tiene él está manejando pues el corazón de la empresa. Dice, los trabajadores que trabajan indistintamente podrían pedir equiparación salarial. Protección de salario, nuevamente viene. Se va a tener que trabajar la equiparación salarial no respecto a la empresa A ni respecto a la empresa B. Tendrá que trabajar una equiparación salarial que sea, ¿no?, comparable a su posición en ambas empresas. Con lo cual ya estamos llegando, por eso les decía, mucho cuidado al hacer el análisis de este tipo de trabajadores. La jornada de trabajo se computa por las horas trabajadas en todas las empresas del grupo, no solamente en una, sino en total de las empresas. Tenemos un periodo de prueba, se aprueba en cualquier empresa del grupo, es decir, él empieza en la empresa B, ¿no? Pero sigue trabajando en la A y en la B. Bueno, si él empieza en la A o en la B es indistinto. Donde haya empezado y haya cumplido sus 3 primeros meses, se acabó el periodo de prueba. Después de esos 3 meses, pasados esos 3 meses en cualquiera de las dos empresas, como presta servicios de manera indistinta, pues a partir de ese momento, este señor ya deja de computar plazos de pruebas, de periodos de prueba. Las bonificaciones. Es necesario que sumen los distintos periodos trabajados en el grupo. Igual, ¿no? Y la reducción de personal.
se evalúa en función del grupo y no de la empresa. Ok, aquí viene otra situación. Vamos a reducir personal. Este señor no es ni personal de la A ni es personal de la B. Para que este señor, vamos a imaginarlo, la A es fuerte, la B es la débil, la empresa débil, y la empresa B, está muy mal, no puede continuar, está presentando declaración de insolvencia o está disminuyendo la producción, no podemos continuar con los pagos, bien, pero yo no soy personal ni de la B ni soy personal de la A, ¿no? Aquí primero será deslindar los trabajadores del B, deslindar los trabajadores del A. Yo soy trabajador del grupo de empresas y por lo tanto mi función se va a evaluar de acuerdo al grupo, al resultado que obtenga el grupo. La empresa A puede estar bien económicamente, la empresa B puede tener problemas económicos, pero el resultado conjunto del grupo es positivo. Por lo tanto, no habría condición para justificar el despido o para justificar la reducción salarial en este caso, porque el resultado del grupo, del conglomerado, fue positivo. Si el trabajador simplemente trabajó para la empresa B, en la cual sí se encuentra en este momento con dificultades económicas, pues ahí se le aplicaría, ¿no?, la posibilidad de la reducción de personal, la posibilidad de reducción salarial, en fin. Pero si estamos hablando de que hay confusiones, incluso para la mayoría de los trabajadores, sin estar trabajando en distintas empresas, la solidaridad del conglomerado de empresas asumiría de manera solidaria, ¿no?, el pago, de manera solidaria, el pago de la remuneración y los beneficios sociales. No sé si habrá quedado alguna duda respecto a esto. Yo creo que sí es importante conocerla. Es un tema mucho más desde una perspectiva más empresarial, pero que nos va a permitir a guardar esta situación de protección de los salarios, de la remuneración y los beneficios sociales, y conocer cuándo vamos a aplicar, ¿no?, esas posibilidades de descuentos o incluso también vamos a poder saber realmente cuándo se puede producir una reducción salarial, cuándo realmente estos elementos están protegidos, cuándo podemos perseguir en estas situaciones y conocer definitivamente hasta dónde existe la responsabilidad de las empresas. Si tenemos entonces clara estas situaciones, pues es el trabajador o tanto el empleador también podrá responder a las expectativas que se presenten frente a posibles reclamaciones, ¿no? Entonces es indispensable que ambas partes conozcan adecuadamente este sistema de protección. Cuando se presente finalmente, pues vamos a pasar a un punto que es también quizás revisable en el ámbito civil, que viene a ser lógicamente la prescripción y la caducidad. Hemos ya señalado cuándo podemos reducir, cómo podemos proteger, qué es por excelencia lo que protege la ley, qué es lo que protege la Constitución y los tratados internacionales. Sin embargo, ahora ya lo conocemos y tenemos que saber qué plazos hay para poder solicitarle al sistema jurisdiccional una protección adecuada, ¿no? Yo sé que está protegido, pero ¿cuándo yo le solicito a ellos? Y para ello, pues vamos a revisar estos conceptos de prescripción y caducidad desde la perspectiva laboral. A ver, un momentito, voy a borrar.
Ok. Vamos a ver dos términos. Prescripción y caducidad. ¿Iguales? No, diferentes. ¿No es así? Entonces, pregunto, ¿cuándo hablamos, antes de pasar a mi cuadro, cuándo hablamos de prescripción y cuándo hablamos de caducidad? A ver, mediten un momento cuando hablamos de prescripción, cuando hablamos de caducidad. Bueno, algo breve, ¿no? Breve para distinguir, ¿no? La diferencia es que la prescripción, ¿qué cosa extingue? Extingue la acción. Mientras que la caducidad, ¿qué cosa extingue? A ver quién me dice. Extingue la acción y extingue el y este solo prescribe la acción. Entonces, para hablar sobre la prescripción y la caducidad nos remitimos lógicamente, ¿no?, al Código Civil. ¿Y qué artículo es? Es el artículo 2003, ¿no? Artículo 2003 del Código Civil, que nos habla sobre la prescripción y la caducidad. Lógicamente nos remitimos en este sentido al Código Civil para poder analizar este tema. Bien, el cuadro que yo les presento a continuación nos va a ayudar de manera muy rápida y muy sencilla para poder observar los distintos periodos que existen en cuanto a plazos prescriptivos. ¿Ok? Entonces, para los derechos adquiridos hasta el 23 de diciembre del año 1998, se aplica un plazo de 3 años desde el momento en que se produce el hecho, ¿no? Entonces, desde el 23 de septiembre, voy a tenerlo acá, 23 de diciembre de 1998, nuestro plazo es de 3 años, ¿ok? El plazo es de 3 años. Posteriormente, al año 98, ¿no?, se presentó otra posibilidad en cuanto a la prescripción a través de la ley, y señalaba que a partir del 24 de diciembre de 1998, imagínense, 24 de diciembre de 1998, por lo tanto, el plazo era de 2 años desde el final, desde la extinción. De la relación. ¿Ok? Pero desde el 23 de julio del año 2000, el plazo es de 4 años. Desde la extinción.
Y este es el plazo que actualmente las personas que empezaron a laborar después del 23 de abril del año 2000 tenemos para invocar, ¿no?, las acciones, ¿no?, respecto de los temas laborales. Respecto a la caducidad, sí, vamos a tener 3 ejemplos muy claros en cuanto al tema de la caducidad, y tenemos, por ejemplo, los 30 días, ¿no? Se otorga por ley, lógicamente, y en este caso tenemos los famosos 30 días, ¿no?, para imponer la demanda de reposición, ¿no? Demanda de reposición por despido nulo. Entonces la primera situación que tenemos es para interponer demanda por reposición por despido nulo. 30 días también tenemos para interponer demanda ¿no? 30 días para interponer demanda por pago de indemnización. Por despido improcedente. ¿No? Una vez que se declara ese despido, ¿no?, y 30 días por ley, que también lo tenemos en el decreto, para demandar por hostigamiento sexual. Entonces tenemos el plazo A, el plazo B y un plazo C para temas de caducidad. En este sentido, creo que ha quedado los tiempos necesarios para poder acudir a los tribunales, ¿no?, y poder, en este caso, de la protección de las remuneraciones, dependiendo de las fechas en las cuales se han iniciado las relaciones laborales. Ojo, tener en cuenta estos pequeños detalles, ¿no?, poner en práctica tanto la prescripción como la caducidad, ¿no?, respecto de estas distintas acciones.